Bueno, mi nombre es Lorena Míguez, yo soy directora de World Trade Center Barranquilla. Les quiero contar que nosotros pertenecemos a la red World Trade Center, que esta red es una red es una red de negocios que está presente en 323 ciudades del mundo. Hola Lore, hola a todos. Bueno, es un gusto contar con la presencia de todos. Están escribiendo un montón en el chat desde Perú, desde Venezuela, Colombia, Montevideo, Buenos Aires, Bogotá, Paraguay. Así que, bueno, bienvenidos a este ciclo de eventos que se arma desde el World Trade Center Barranquilla para el mundo. Es nuestra manera de estar conectados, aunque estemos a kilómetros de distancia. Hola Lorena, buen día, gracias. Un saludo grande a todos los amigos de los World Trade Centers de Latinoamérica. Buenos días a los invitados, a todos los participantes. Buenas tardes a los que nos acompañan desde Europa, que también tenemos participantes ahí. Gracias Lore, gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, nuevamente bienvenidos a todos a esta Masterclass, primer paso del al BIM bajo protocolos para implementar inmediatamente. Hoy les vamos a entregar videos, templates y automatizaciones que permitirán organizar los procesos CAD con los que veníamos trabajando para volverlos más eficientes y así poder prepararnos para interactuar con el mundo BIM. Hoy sucede algo muy interesante también y es que esta es la primera clase abierta del posgrado BIM de la Universidad de León en España. Los estudiantes en este posgrado van a recibir el título de especialista BIM orientados a procesos. En este posgrado, Miller Co es el director académico del programa. Más adelante Javier les contará un poco sobre esto. Entonces, no siendo más el preámbulo, vamos a darle paso al arquitecto Héctor Miller, director global de Miller Co, director del BIM Forum de Argentina y director académico también de este posgrado internacional BIM de la Universidad de León en España. Entonces, sean todos nuevamente bienvenidos. André Fuchs, ¿estás por ahí? Gracias Ángela, sí, yo solamente saludarlos hoy. La verdad que está lleno de gente de todos los países, nos emociona muchísimo que haya tanta gente queriendo ser mejor profesional en un momento tan complejo como este, tanta gente queriendo hacer actividades y tanta gente del otro lado de la pantalla. Solo recomendarles que no vean esta conferencia desde el celular, hay mucho material gráfico, realmente vale la pena verlo desde la computadora si están a tiempo de cambiarse, prepararse un muy buen café y también que sepan que lo que se va a entregar, que comentaba recién Ángela, es un material de muchísima calidad, de profundidad, hecho por Héctor Miller, que se va a distribuir hoy entre la gente, que es material propio y súper útil. Héctor Miller, para los que no lo conocen, hace muchas décadas que se dedica a BIM. Vamos a pasar un video de Héctor Miller, decía que es una de las personas que más sabe de BIM en el mundo, perfil bajo, súper generoso con los alumnos. Vamos a pasar un video no autorizado, simplemente para que se rían 2 minutos antes de empezar una conferencia. Ahora sí, Héctor Miller.
Ya sé que no nos iba a autorizar nunca este videíto, pero es para romper un poco el hielo en esta pandemia. El auditorio es todo tuyo, aunque sea virtual, Héctor. Y un beso a todos desde Argentina. Terrible remontar esto, gracias chicos, son muy amables todos. La verdad que fue un preámbulo increíble para una cosa seria como la primera clase de un posgrado. Así que, bueno, esos son mis compañeritos. Es increíble lo que nos junta acá. Las oportunidades que estemos de estar entre todas estas latitudes, o todas las voces que se escuchan, las diferentes lenguajes, las diferentes aproximaciones que tenemos a un tema tan increíblemente impresionantemente disruptivo, mucho la palabra no me gusta, pero esto es lo que está ocurriendo, como lo que hoy prácticamente nos toca a todos, ¿no? Que es este cambio conceptual gigantesco. Es una oportunidad increíble también porque esta es la primera clase abierta que el posgrado de la Universidad de León, esta es corregime Javi si no es así, es la primera universidad pública que va a estar dando un posgrado BIM basado en procesos, y la idea de abrirlo al resto del mundo y de invitarlos acá me parece una oportunidad también que va a sumar muchísimo, sobre todo por el tema, ¿no? Como de alguna forma estamos diciendo, hablando permanentemente de BIM, sin entender por ahí muchas veces la profundidad de cambio que esto implica. Hablar de BIM no es la evolución de una herramienta, es la evolución de un concepto, y dentro de este concepto, que es un concepto absolutamente amplio y absolutamente democrático, toda la enorme cantidad de información producida en los medios digitales tradicionales que nosotros traemos hasta acá, que es todo el mundo del CAD, pareciera que hay que soslayarlo o no mirarlo, cuando en realidad, con una gran especie de biblioteca de Alejandría, el gran porcentaje de la información todavía reside en ese tipo de soporte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No vamos a mirarle? ¿No vamos a prestar atención? Hoy por hoy las herramientas son potentísimas, pero transitamos una ruptura fenomenal. Todavía hay muchísimas empresas, muchísimas personas, muchísimos estados que no han adoptado completamente las herramientas nativas, digamos, tradicionales. Entonces, ¿qué les vamos a pasar? ¿Vamos a poner una barrera y no vamos a integrarlos, no vamos a dejar pasar? Vamos a decir que la herramienta, particularmente Revit, es la evolución del AutoCAD, nada más lejos de la realidad que esto. La idea de empezar un posgrado, digamos, basados en procesos, está sujeto al lado de la cabeza, no al lado del músculo, ¿no? No estamos hablando de generar modelos tridimensionales como los generan estas herramientas con una velocidad hasta ahora increíble, sino en eso no radica la potencia de BIM, sino que donde realmente radica la potencia de BIM es en las líneas de pensamiento, en las estructuras de los datos, en jugar como si fuese un TEG, jugar a algo que va a ser lo que yo inyecto hoy se va a utilizar más hacia adelante y de muchas formas y por muchos actores durante mucho tiempo. Por lo tanto, esto invita a un juego de estrategias. Y la verdad es que culturalmente nosotros estuvimos acostumbrados, los que venimos de aquella época, los que yo empecé con el tablero, lo mismo que mucha gente de acá seguramente empezó antes con el CAD, empezó con el tablero, pero de alguna forma de venida a la instancia de, digamos, las herramientas digitales, un poco estábamos acostumbrados, cada uno como pudimos, a jugar a las damas, ¿no? Acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción. Y esto es ajedrez, donde cuando yo muevo una pieza estoy tratando de jugar la mayor cantidad digamos, de posiciones estratégicas hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, de esto un poquito vamos a hablar hoy, y por eso es que no hay que denostar el concepto del CAD. Ahora, conceptualmente BIM, que es un concepto que para nosotros, una definición particular es que es un concepto, o sea, está mucho más arriba que una metodología o está más arriba que un proceso.
Es un concepto, o sea, sin concepto no vamos a ningún lado, pero es un concepto que ordena a personas, procesos y herramientas en un ambiente que tiene que generar, tiene que propiciar la participación simultánea, sinérgica y colaborativa, y que debe asegurar a todos los actores, tanto técnicos como no técnicos, que se sumen a eso, ¿no? Este campo, digamos, de conceptualización absolutamente democrático e inclusivo, tiene que asegurar que eso suceda. Y para asegurar que eso pase, nosotros no podemos excluir al mundo del CAD. Ahora, ¿por qué estamos acá hablando de esta transición del CAD al BIM? Porque, como dijimos de alguna manera antes, hay enorme cantidad de información que sigue abasteciendo los procesos BIM. Ahora, los procesos CAD, tal como los entendíamos, si no se cambia el foco con este acercamiento conceptual, difícilmente, yo diría casi imposible, que se integren al mundo del BIM. Entonces, es una buena estrategia empezar, de alguna forma, mirando dónde estamos parados hoy, qué hacemos con toda la información, si nosotros vamos a seguir transaccionando esta información, cómo es que la tenemos que encarar, para que de este punto de partida nosotros podamos llegar hacia el mundo completamente BIM, tridimensional y fantástico, hacia adelante en forma sana. No hay nada mejor que un modelo, o la cantidad de los modelos que nosotros generemos, BIM, incluyendo los conceptos CAD, absolutamente sanos. Y nosotros empezamos por acá. Todos los casos que van a ver son casos concretos, son casos reales. Porque este es el mundo el que estamos transitando hoy. O sea, hoy toda la información que generemos, absolutamente toda la información que nosotros generemos, sea esta a nivel particular de lo que pasa con una casita, o a nivel territorial, lo que pasa con una ciudad, va a caer indefectiblemente en el mundo. Y cuando decimos que va a caer en el mundo, suceden dos cosas, ¿no? Ingentes cantidades, la cantidad de información que está producida por muchísimos actores, tienen que caer de tal modo configurado, georreferenciadamente, y con la cantidad de información que ese nivel de estudio, ese nivel de entrenamiento lo requiera. ¿Por qué mostramos esto? Este es el aeropuerto de Ezeiza, justamente el aeropuerto Argentino 2000, que hizo una implementación, está trabajando en estos modelos. Este es el modelo que está reuniendo la mayor cantidad de información. Ahora vamos a pasar al mundo del CAD, pero cuando uno ve esto desde un punto de vista conceptual, ¿está viendo el dibujito en 3D? La verdad que no, yo me paro antes y lo que digo es que acá hay muchísimos proyectos concurrentes, proyectos de remodelaciones, proyectos de nuevos proyectos, proyectos que se están haciendo hacia el futuro, los que aparecen por acá, proyectos que se están gestionando y gerenciando y que están cambiando con proyectos que están acá, proyectos de vialidad, proyectos de pistas, proyectos que pasan por debajo de la tierra, y si yo esto lo doy vuelta tengo que ver lo que pasa por debajo de la tierra, proyectos que están pasando por arriba de la tierra, proyectos que pasan de los límites del territorio, de la parcela, hacia adentro, y de los límites hacia afuera, que es el eje urbano, que es el lugar donde nosotros todos vivimos. Todo eso está sucediendo acá. Y el hecho de que yo lo haga tridimensionalmente o bidimensionalmente no le cambia fundamentalmente el concepto, porque el concepto que lo sostiene es el mismo. Yo tengo que de alguna forma hacer, congeniar, que en toda la información que va ocurriendo caiga en algún lugar formateado, para que de este punto de vista yo pueda hacer los analytics necesarios para sacarle o poner información. Y esto lo tengo en un extremo, pero por acá es donde hay que empezar. Esto de acá es el equivalente a esto de acá. Otro caso concreto, ahora vamos a hablar un poquito. Este no será un mundo tan espectacular, tan llamativo, tan hollywoodense, pero conceptualmente, si vamos al hueso, es exactamente lo mismo. Esto es una lectura de un sistema de información geográfico ejecutado con herramientas naturales, con CAD, pero están mirando otro sistema, en donde están ocurriendo a nivel planimétrico muchísima información, muchísima transacción de la información. En ese rectangulito rojo que aparece ahí, tienen que ocurrir cosas que son puestas por interpósitas personas, por profesionales que están alimentando este eje urbano. O sea, si yo solamente hago una abstracción del concepto y digo,
que un territorio tiene que asimilar lo que las acciones particulares ejecuten sobre el territorio y tienen que caer de una manera formateada, georreferenciadamente en el lugar, a mí no me importa si esto es 3D o 2D. Estoy hablando solamente de data o metadata. Estoy hablando exactamente del mismo concepto. Y esto es el mismo extremo con otra herramienta, CAD. Este es un caso particular de una normativa que hicimos para la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires, para que tengan idea, porque acá hay gente de todos lados, tiene la extensión de muchos países europeos, tiene casi 150 municipios, que están inyectando información bidimensional, CAD, formateada de tal forma para que se alimente. Este es un punto, un extremo. El otro extremo, si yo ahora me ubico aquí, es este extremo que está acá. Esto es la otra punta. Este es el edificio. Es lo que va a caer adentro de ese territorio. Ahora, obviamente, cuando yo tengo niveles de acercamiento del edificio, esto es como cambiar de escala y poner un microscopio, veo muchas más cosas y se amplía el detalle y la cantidad de elementos que aparecen en este nivel. Y obviamente que esto es necesario para este nivel de detalle, muchísima cantidad de información que sucede acá adentro. Este es el aeropuerto. Este es el desarrollo particular del proyecto individual de ese aeropuerto que tiene que caer acá en este pedacito. Entonces tenemos el todo y la parte, el extremo que recibe completamente y la porción que lo va alimentando. Pero no se obnubilen por el gran dibujito este tridimensional, porque esto se construye con partes chiquititas. Y si yo pierdo el foco que yo con partes chiquititas estoy construyendo un todo, estaría haciendo muy mal las cosas y el acercamiento conceptual que tengo sería solamente de mirarme a mi ombligo. ¿Por qué digo esto? Porque si yo dejo pasar la totalidad de la información que tiene esto, fíjense la cantidad de elementos que hay adentro, y hay obras de diferentes complejidades, pero no importa, el concepto es el mismo. Si yo dejo pasar con toda la información que tiene este aeropuerto, para el grado de conceptualización que necesita este nivel de análisis, este archivo que yo estoy abriendo acá no abriría nunca más y se corrompería por el propio peso. Porque yo genero modelos de datos que cada vez van a tener mayor interacción y mayor cantidad de data que le cae al territorio. Ahora, si yo de nuevo me voy hacia el otro extremo y estoy pensando en esto de acá, la información que tiene que caer de ahí es esta información que está ahí. Y esta información que está acá tiene que alimentar ese territorio cuando este territorio tome lo que están haciendo las cuestiones particulares. Y yo voy a mostrar dos acercamientos de esto para que vean de lo que estamos hablando. Esto que está acá, este modelo de datos que está acá, es la forma de entender tradicionalmente el mundo del CAD sin un concepto de BIM. Esto que está acá tiene que alimentar ese eje urbano completo, y este que está acá también. Pero fíjense las diferencias, y vamos a empezar de lo macro a lo micro. Con esta visión de que las partecitas chiquititas componen el todo, es un acercamiento casi biológico. A ver, el mundo, el universo, nosotros mismos, Sin audio, Héctor. Héctor, se muteó tu... ¿Ahí está bien? Perfecto. Lo que decíamos es que la conceptualización de lo macro y lo micro forma parte de nuestra misma estructura de la vida. El universo está hecho por pequeñas partecitas, el ser humano está hecho por pequeñas células, y así que se componen. Así que minimizar la célula o el pedacito porque no se entiende que eso va a formar parte del todo es una visión errónea. Ahora fíjense lo que pasa si yo tengo esta conceptualización, cuando yo lo digo que este elemento que está acá, que lo hizo interpósita persona, estos fueron los profesionales que hacían las presentaciones digitales que alimentaban la base de datos, lo hacía de esta forma. O sea, esto es el mundo del CAD sin concepto. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Dice, yo necesito presentar la relación que hay de esa parcela con respecto al macizo, el contexto que lo tiene. Después necesito hacer un detalle de lo que pasa ahí adentro de la obra construida y no construida. Esto es un plano de mensura. Un profesional
que está pagado por una persona, que va al territorio, levanta la información y tiene que presentar esta documentación. Y además esto está rodeado de un montón de metadata, o sea, la data que completa el dato gráfico, donde dice los metros cuadrados, quién lo dibujó, quién es el propietario, o sea, todo esto forma parte de la estructura de datos de ese documento. Ahora, qué fantástico, ya que fuiste al territorio y lo mediste, ahora que entre acá. Lo que pasa es que cuando esto entra acá, entra de esta manera, ¿no? O sea, entra con un grado de intoxicación que hace que nada se vea. Vamos a ver si esto prende. Nada se puede ver. ¿Por qué? Porque la verdad es que interrumpe toda la visualización que yo tengo de eso. Sin embargo, esto es lo que pasaba. Este es el gran plano que me empapela la manzana completa. O sea que lo digital no me salva. Ahora, si yo digo que voy a traerme esto que está acá, que esto es otra forma, este documento que está acá, es este documento que está acá. Pero cuando yo veo este documento tiene todas estas formas de presentación. Esto va para un lugar, para una ventanilla que pide los datos formateados de una manera particular, y el mismo objeto que está rodeado de todos esos elementos que vimos antes, la relación de la parcela con el entorno, el detalle de la misma parcela y todos los datos complementarios, todo esto que está acá formó parte del mismo documento. Sin embargo, cuando las cosas se hacen conceptualmente de esta forma y todas estas presentaciones que aparecen acá se van ejecutando de esa forma normatizada y van cayendo en el territorio, vamos a ir cargando y acá se van apareciendo, esto es lo que nunca tuvo que haber dejado de pasar. ¿Por qué? Porque ese entorno genérico que va a recibir la información se va a componer por los pedacitos que interactúan entre la parte y el todo. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que entender esto de esta manera? Porque si nosotros no entendemos esto de esta forma, difícilmente vamos a poder componer nuestros modelos digitales tridimensionales BIM para que alimenten y sigan su proceso natural de crecimiento, porque probablemente tenemos personas o empresas o estados que todavía están transitando esta información. Vamos a ver alguna cosa que está acá. Este modelo, que es el que vamos a hablar un poquito hoy, que es un modelo de ejercitación súper elemental, que empezó con CAD, justamente eso fue el comienzo de ese proyecto con CAD, derivó en eso. Esto que está acá, está hecho con esto que está acá. De la misma forma que nosotros podemos decir que esto que está por acá, vamos a ver, esta información que está acá, con esta información en CAD, esto es un aeropuerto real, esto fue hecho de esta forma, eso que está ahí terminó formando parte de esto que está acá y con eso se construyó eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a soslayar esa documentación? Todas las ingenierías que todavía no había hecho las cosas en el formato natural, por ejemplo, en esta herramienta particularmente que es Revit, no formaban parte de nuestra cadena de valor. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Lo íbamos a dejar afuera? ¿O lo íbamos a inyectar de alguna forma a esto para que en realidad formen parte del ecosistema que estamos generando? Y para hacer eso, nosotros tenemos que entender qué pasa con esa información, cómo hago yo para que en el mundo del CAD pueda ejecutar las cosas de tal manera para que yo pueda administrar esta información y esta información que yo estoy administrando me caiga directamente en lo que yo estoy generando. Vamos a empezar por esta área de acá. Evidentemente, la información tradicional con que se manejaban las cosas eran similares a esta, ¿no? Porque obviamente si uno pone algo encima de lo que tiene que ir y hace una concertación en Z de lo que debería ocurrir, en realidad yo vería esto. Pero esto, sin proceso, sin protocolización, es muy difícil de administrar, es muy difícil de ver, porque hay muchísima información que está cayendo ahí. Ahora, yo no puedo decir que esta no sea la realidad.
¿cómo hago para administrar esta realidad? Y lo que se hacía antes, o digamos hace un tiempo, era decir que en realidad para poder verlo se empezaba a distorsionar la realidad. Por eso cada uno lo hizo como pudo, cada uno lo corrió 100 metros, cada uno lo puso en otro tipo de archivo, cada uno lo corrió para la derecha, para arriba, pero la verdad es que esto es muy natural que ocurriera así. Y naturalizamos algo que era, es innaturalizable. Cuando nosotros deveníamos de la instancia del tablero y trabajábamos con vegetales transparentes, a nadie se le ocurría dibujar a la derecha del tablero. Uno ponía el transparente arriba de lo que estaba dibujando, y la planta 1 caía arriba de la planta 2, la planta 3 arriba de la planta 2, y así sucesivamente. Una cosa estaba arriba de la otra. Sin embargo, esto que está acá era natural. Esto que está acá forma parte de la naturalidad que nosotros adoptamos, y les puedo asegurar que más del 90% de la documentación digital producida con sistemas CAD están hechas de estas formas absolutamente distorsionadas, que ahora vamos a avanzar un poquito más, y naturalizamos una cosa que era absolutamente inentendible, porque si hay una persona y te dice, yo quiero ver esto, ¿por qué la planta del primero está corrida con respecto a la planta baja? ¿Por qué la planta de estructura está movida para allá si tiene que estar arriba? No es porque la planta metálica está movida para allá y corrida para la derecha si todo tiene que formar parte del todo. Porque la verdad es que todo eso que está ahí se tiene que integrar a esto que está acá. A ninguno se le ocurriría trabajar con un sistema tridimensional y dibujar la planta baja acá y 50 metros para la derecha, la planta alta allá, y la planta de estructura 25 metros para arriba, y la planta de instalaciones corrida para la derecha otros 50 metros. Porque alguien ve naturalmente esto y dice, no, vea, todo tiene que estar en el mismo lugar. Fantástico. Y si esto es así, ¿por qué arrancamos del mundo del cada allá? Porque no vamos a escuchar, no vamos a entender nada, no vamos a aprender nada de las lecciones aprendidas. Entonces vamos a transitar un poquito por acá. Esto que estaba aparentemente de esta forma, tan complicado de ver, vamos a verlo en este ejemplo que está acá, que esto es un caso real. La ciudad de Buenos Aires es una megalópolis. En su tránsito hacia el mundo del BIM, decidió generar una normativa que justamente ordenara los procesos BIM, pero con las herramientas de CAD, que de eso estamos hablando de hoy. ¿Cómo se ordena entonces esto? Porque la verdad que esa es la información de esta torre. Que cuando yo la quiero ver particularmente a esto, si yo veo todo junto, y esto es algo de lo que vamos a distribuir, nosotros vamos a distribuir, por ejemplo, esto que está acá, que nosotros lo llamamos la botonera, que son procesos de automatización. Esta es la realidad vista de esta forma. Obviamente es imposible interpretarla. Entonces, ¿qué podemos decir? Y podemos ir de lo general a la particular. Podemos decir que yo quisiera ver solamente una planta del subsuelo, y acá van a ver que van a tener botones que esto los organiza. Y yo digo planta del subsuelo, esto solamente va a generar una planta del subsuelo, y si yo quisiera ver solamente una combinación, por ejemplo, arquitectura-estructura, esto va a volver a accionar y me va a dejar esto. Pero yo no es que eliminé lo que pasa acá, sino que esta gran cantidad de información, que está compuesta por muchos pedacitos, que caen en el mismo lugar, y en esta sección de acá es ininterpretable, pero esta es la realidad, tiene que ser necesariamente contada de otra forma sin distorsionar la realidad. No me hagas mover el archivo porque no lo veo, sino administrarme, gerenciarme la visualización de lo que estoy tratando de comunicar de una forma que yo pueda repetir para cualquier proyecto, sea muy chiquitito o sea muy grande. Y cuando yo veo un poquito la estructura de lo que pasa acá con este archivo, van a ver que esto de acá tiene como pedacitos. Esto que está acá está compuesto por pedacitos. De nuevo, pedacitos chiquititos que van componiendo un todo. ¿Con qué cabeza se tiene que hacer eso? Ya que hablamos de un tema absolutamente conceptual. ¿Con la misma cabeza? Nosotros nos tenemos que hacer ninguna pregunta, ya que estamos jugando a otro juego, o esto a mí me invita a que yo haga un replanteo absoluto de mis estrategias de trabajo. Obviamente que es esto último. Nosotros detectamos 11 escenarios, 11 estadios, por los cuales yo tengo que pasar, o por lo menos preguntarme
antes de hacer algo. No me importa si es un modelo 2D o 3D, no me importa si es CAD, Revit, Allplan, CATIA o lo que fuera. Yo me tengo que por lo menos preguntar esto. Y no puedo dejar de preguntar, porque en una instancia de cambio tan fenomenal como está transcurriendo, son más importantes las preguntas que cualquier otra situación. ¿Cómo lo voy a documentar? Es fundamental preguntarse cómo es que lo voy a hacer antes de empezar a generar. ¿Cómo lo voy a controlar eso que estoy generando? ¿Cómo lo voy a actualizar? Porque tengo que absorber el cambio. ¿Cómo lo voy a analizar cuando tenga esa gran cantidad de información? ¿Cómo lo voy a simular con todos los procesos que hoy están tan a la mano para hacer simulaciones? ¿Cómo lo voy a cubicar o cómo lo voy a computar? ¿Cómo le voy a extraer data? ¿Cómo esto que estoy generando, yo que soy un especialista, lo comunico a todas las personas que esto tengo que integrar? Porque hay actores técnicos y actores no técnicos. ¿Cómo lo voy a relacionar con otras partes, con esta vinculación? ¿Cómo lo voy a construir? Porque lo que yo estoy definiendo en instancia se tiene que generar un proceso de construcción. ¿Cómo lo voy a certificar? Una vez que está construido, ¿cómo lo voy a pagar a eso? ¿Cómo le voy a dar avance? ¿Cómo le voy a decir al propietario o la propiedad, vos tenés que pagar esto porque avanzó tanta cantidad y yo lo necesito ver? ¿Cómo lo voy a mantener? Porque una vez que yo termine con todo esto, el ciclo entra en un proceso de mantenimiento y de operación que dura lo que dure el edificio. 10 años, 50 años, 200 o 1000, no importa. Entonces, ¿qué? ¿Realmente estoy jugando un juego de estrategias? ¿Estoy jugando el ajedrez? 5 o 10 jugadas para adelante. Si yo me pregunto esto, yo creo que no. Por lo tanto, a ver, esencialmente nosotros tenemos que empezar a hacernos preguntas. Y el hecho de que no nos hayamos preguntado esto es donde terminamos. Lamentablemente, nosotros entendimos al mundo del CAD como esta imagen. Esta imagen es muy sintética y representa qué fue lo que pasó. Esto fue un error en la aproximación conceptual fenomenal. Cuando nosotros pasamos del mundo del tablero al mundo del CAD, que es parecido a lo que estamos transitando nosotros, porque estamos pasando del mundo conceptual del CAD a los modelos tridimensionales BIM, nada más que este cambio es mucho más profundo, pero cuando ocurrió esto en aquel tiempo, esta fue la interpretación. La interpretación fue, yo tengo una herramienta digital CAD, pero la uso como un tablero electrónico. Y nada peor que haber hecho eso. Porque esto implicaba un cambio en la aproximación a las soluciones totalmente distinto, donde los problemas del tablero no existían acá. Y acá se generaron otro tipo de procesos y otro tipo de funcionalidades que justamente le extendían y empujaban las fronteras y los horizontes posibles, lo que yo podía hacer con estos documentos en forma increíble. Pero fue este error de aproximación en donde nos dejó en cualquier lado. Entonces, nos gusta pasar por acá porque vamos a ir cerrando algunas cosas, así no me pesan tanto los archivos. Vamos a tratar de entender un poquitito en el hueso dónde radican algunos errores conceptuales que hacen que no nos dejen llevar en el mundo BIM donde tenemos que llegar. Acá estamos en el mundo del CAD, a ver, con este simple ejemplo para que se entienda el fondo y el foco de lo que nosotros queremos mostrar. Hay tres tipos de errores que generalmente se ejecutan en cualquier herramienta, pero son estos tres tipos de errores, ¿no? Errores herramientales. O sea, si yo no sé manejar la herramienta, si no sé hacer trim, extend, fill, link, lo que fuera, eso es fácilmente solucionable porque eso se soluciona con capacitación y por lo tanto lo aprendo. O sea que ahí lo podemos pasar. Si vos estás en la segunda instancia y tenés un error procesal, ya es más complicado, porque implica otro tipo de línea de pensamiento en donde la herramienta tiene que asistir ese tipo de proceso y arreglar cuestiones procesales no es que sea imposible, pero ya cuesta un poco más de tiempo. Ahora, si nosotros tenemos un error conceptual, no hay quien nos salve, porque íbamos por una dirección y la verdad que terminamos en el otro. Es como queremos ir a la Luna, erramos por 1 grado y terminamos en Neptuno. Por lo tanto, este tipo de aproximación es la que vamos a contar un poquito acá. ¿Dónde están esos errores que nosotros tenemos? Y para hacer esto, vamos a entender de que
tanto las herramientas nativas BIM como las herramientas nativas CAP tienen la misma estructura de pensamiento metida adentro. ¿Qué es? ¿Cuál es el dato que yo estoy generando? El dato en estos modelos son la puerta, la ventana, los muros, los revoques, y la metadata, que es el dato que complementa a ese dato físico. O sea, hay datos del mundo físico, ese es el dato, y hay elementos que lo complementan. En AutoCAD, ese tipo de estructuras de modelo se pueden presentar en estos que están acá, que son los layouts. Generalmente yo entiendo que los que manejan CAD, esto lo tienen tradicionalmente manejado. Es decir, esta información, esto que aparece acá, que tiene esta ubicación, así apaisada, en este escenario necesito presentarla verticalmente, y acá con este grado de detalle, acá necesito mirar un poquito más, ¿no? O sea, tiene 3 niveles de aproximación, 3 niveles de zoom diferentes. El objeto es el mismo. Pero acá tengo otro escenario donde por ahí esta es una presentación legal totalmente diferente, que necesita otros datos, y forma parte de otro tipo de escenario. Ahora, el modelo es el mismo. Acciones que yo normalmente hago lo van a poder hacer con esa botonera. Yo no necesito este grado de detalle cuando yo llego acá. Por lo tanto, la realidad es que acá necesito sacarle ese grado de detalle. Y lo tengo que hacer en forma automática. Fíjense que estos elementos que están acá, que son bloques, y estos dos elementos son bloques, y estos elementos son elementos de línea, reaccionaron de la misma forma. Forman parte de 2 componentes diferentes dentro de la base de datos de este dibujo. Sin embargo, yo le digo menos detalle y más detalle, van a reaccionar. Y estas son acciones que yo voy a repetir muchísimo. Quizás acá necesito este grado de detalle y acá también necesito este grado de detalle, pero acá no. Sin embargo, el modelo acá siguió siendo exactamente el mismo, es único, nada más que la comunicación acá es diferente. Ahora, si yo me cambio de herramienta y me voy a las herramientas tradicionales que están en la plataforma de BIM, es parecido. Vamos a ir haciendo un paralelo con esto. Yo acá estoy en Revit y tengo una documentación acá que dice que yo lo voy a expresar en escala de impresión 1:100 y tiene un detalle mínimo. Obviamente lo que veo acá es más mínimo detalle. Y esto que está acá, que le voy a poner una representación mayor de 1:50, le puse una lupa, obviamente cuando yo me acerco voy a ver otro tipo de detalle. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el objetivo de esta visualización de este documento es diferente del objetivo que tiene esta visualización. Y que los dos se componen en una hoja de presentación, que es un sheet, en donde yo tengo que reunir las 2 informaciones. Esto que está acá no es para nada diferente a lo que yo estoy haciendo acá. Es decir, acá tengo un escenario de presentación y acá tengo otro escenario de presentación que están compuestas por los elementos. Cuando llega la hora de darle la metadata, que es el dato del dato, y vamos a hacer solamente este ejemplo, acá empiezan las gigantescas distorsiones, no de herramientas, no de procesos, sino de conceptos, que es el lugar donde nosotros ya no nos podemos salvar. O sea, en este escenario de presentación yo necesitaba a esto ponerle una cota, una simple cota acá, que tiene que tener este grado de definición, porque yo necesito, cuando se imprime, comunicarla. Cuando yo vengo acá, y normalmente yo ponía esta cota, no estoy diciendo absolutamente nada ilógico, pongo la cota y dice, eso tiene 21, lo que pasó con eso es que apareció absolutamente en todos lados. Y acá empezaban los grandes problemas, es decir, porque resulta de que solamente esta visualización necesita que eso tenga esa etiquetita, esa cota que diga 21 centímetros. Cuando apareció acá, no solamente que apareció totalmente distorsionada, y no vamos a hablar del tema notativo ni nada de eso, porque no es el objetivo de esta clase, sino que yo no lo necesitaba ver, no es que lo necesitaba, no lo quiero ver, porque el grado de definición que tiene este grado de visualización necesita unas cotas distintas a esas 21, eso solamente me sirve para acá. Y cuando yo me cambio de escenario, yo tampoco lo quiero ver acá. Entonces, ¿qué empezaron a pasar? Empezaron a pasar todos los estilos de acotación que tienen diferentes alturas, todos los estilos anotativos que entendían en el XP que tenía cada viewport, y aparte empezaban los layers. Layers 1:100, 1:50, 1:20, porque yo lo que pongo acá lo tengo que apagar allá. Una locura absoluta
Y de esta forma está construido casi toda la documentación. Cuando en realidad, conceptualmente, yo tendría que haber hecho otra cosa. Yo tendría que haberle dado esa información a esto, pero de otro punto de vista, en donde yo le tengo que contar, mira, yo necesito poner una cota a esto, pero se la necesito poner para informar acá. Y cuando yo pongo esta cota de acá, no me aparecen en todos lados. Vamos a volver para atrás. Vamos a hacer un control Z. Esta cota que aparecía acá, aparecía a todos lados. Si yo me voy acá, aparecía acá. O sea, es una cota que aparecía en la data. La metadata aparecía en la data. Y ahora volvemos. ¿Y cómo es esto? Parece que es lo mismo el cambio. Sin embargo, hay un mundo de diferencia conceptual. Cuando yo puse este 21 acá, no apareció acá. Ni acá, ni apareció acá. Ni apareció acá. No está. ¿Y dónde está? Ah, está en el lado que lo necesita. Y si yo necesito medir esto y poner la misma cota acá, esto tendría que medir los 21. Y si yo lo pongo acá, tendría que medir los 21. Y si yo lo pongo acá, tendría que medir los 21. ¿Cuánto necesitaría medir? ¿Cuánto mide eso en los diferentes escenarios, en las diferentes escalas? Lo mismo, porque el dato es vectorial. Pero cuando yo vengo acá, eso no está. No está por esta falla de aproximación conceptual que le decimos. ¿Y dónde radica esto? Fíjense que acá hay una palabrita que se llama model. El mundo del modelo y el mundo del papel. Pero el mundo del modelo y el mundo del papel no es para que estos escenarios sirvan para diferentes criterios de comunicación. Sirven porque dividen al mundo de lo que yo tengo que complementar con el mundo este que tienen que ser transaccionados con otras plataformas, por ejemplo con Revit. Y por lo tanto, no solamente que estoy intoxicando si la cota me aparece acá, sino que no me sirve porque va a intoxicar al mundo, al otro mundo con el que yo lo voy a vincular. Ahora, si yo me paso al mundo de Revit, esto hace falta explicárselo a estos que son programas más evolucionados. Y fíjense, yo acá tengo dos visualizaciones de lo mismo que estamos diciendo, que están puestas en este sistema, están recibiendo la información. Cuando yo digo que voy a hacer una cota acá en un encien, una cosa muy general, la información que yo necesito meterle acá es justamente, tiene esta misma generalidad. Vamos a sacar esto de acá que me está molestando y vamos a poner... O sea que yo necesito meter una medida, digo, ¿cuánto mide esto de ese extremo? Y mide esto. ¿Y esto cuánto mide? Acá, esto. Tengo datos muy generales. Ahora, miren lo que pasa acá. En esta otra visualización ni apareció esa cota. Y si yo pongo acá una cota en donde digo que yo necesito mayor cantidad de datos, mayor cantidad de datos que me definan todo esto, y digo, yo necesito que me acotes todo esto, obviamente van a aparecer todos estos datos, y van a aparecer estos datos porque son necesarios para contar en este grado de aproximación lo que yo necesito contar. Y lo que apareció acá, estas cotas que aparecieron acá, no aparecieron acá. Por lo tanto, yo tengo una documentación donde no tengo que explicar qué cosa aparece en un lado, qué cosa aparece en el otro. Punto número 1. Punto número 2. Cuando yo elijo un tamaño de texto particular para hacer una documentación, salvo que yo la quiera cambiar por algún tema en particular, el texto, la altura, me tiene que aparecer de la misma forma. Porque yo, cuando esto está impreso digitalmente o en papel, yo lo leo de la misma distancia focal. Por lo tanto, esta no tiene que ser más grande que esta. Si acá no entran la cantidad de cotas que se necesitan, pues bien, entonces tendré que cambiar la escala de impresión, pero no cambiar el texto porque no me entra lo que tengo que contar. Porque la persona que lo lee no se pone acá anteojos y acá se saca el anteojo. Entonces, ¿por qué ocurre todo esto? Por esta simple palabrita que aparece acá. Model. Cuando alguien le pregunta en este mundo, model, ¿por qué aparece model? ¿Qué quiere decir model? ¿Model solamente aparece acá? De nuevo, me cambio de herramienta y me voy a esta herramienta. Si yo me voy a esta herramienta, acá también aparece la palabra model. Es más, me cambio de lugar, acá, en esta sección, y acá dice line, pero dice model. Y acá dice line, pero no dice model, dice detail line. ¿Qué significaba la palabra model?
¿Estaría diciendo algo? ¿Había una cuestión que me perdí, que no me contaron? Y con eso construí la Biblioteca de Alejandría de la documentación digital. A ver, lamentablemente sí. La palabra model significa los elementos que pertenecen a la realidad. Por eso es que cuando uno pone una cota acá, hace una cota, no tiene que hacerlo en el espacio del modelo. El layout, que configura dos espacios, el espacio de la realidad, cuando yo me meto adentro, y el programa me informa que estoy en el modelo, estoy tocando los elementos de la realidad, de cada uno de esos viewports que expresa la visualización de ese modelo. Y cuando yo salgo afuera, que esto ya no me dice que estoy en el modelo, estoy en el papel, estoy en el mismo espacio del viewport con el papel, yo acá le doy los elementos complementarios. Por eso uno se tiene que preguntar, si yo voy a la obra, ¿yo me encuentro con la puerta? Sí. ¿Con la ventana? Sí. ¿Con el muro? Sí. ¿Con los revoques? Sí. Ahora, ¿yo me encuentro con la cota? ¿O me encuentro con el cajetín, como dicen en algunos lugares, o como el rótulo que lo complementa? A ver, definitivamente no. En la obra, nadie baja la puerta, la ventana, una bolsa de cemento, 3 varillas de hierro, la flecha del norte y la cota de 21. Eso no lo ejecutan. Entonces, lo que tengo que pensar, simplemente por este acercamiento conceptual, es que esta anotación que yo hice, la tendría que haber ejecutado en el espacio que no pertenece a la realidad, que es el papel. El programa va a leer lo que lee, porque esto lee vectorialmente, más allá de la escala de impresión, no me va a intoxicar el resto de las visualizaciones, ni va a aparecer en el mundo de la realidad porque no pertenece allí. Y si yo esa información, yo la complemento en todas las escalas que está representado acá, va a medir exactamente lo que tiene que medir, como decíamos, más allá de la escala de impresión. Y si este modelo se cambia, una de las preguntas, y cómo se actualiza esto, si este modelo se cambia acá, ¿qué va a pasar con toda esa documentación que yo ya tengo hecha? Pues bien, se va a tener que actualizar porque esta cota que está acá sigue la realidad. Esta dicotomía que hay entre lo que es modelo y lo que es la realidad del complementario, si yo lo leo con el mismo grado de observación, con la misma cultura, con el mismo concepto, es exactamente lo mismo. Los programas más avanzados naturalmente ya separan la realidad y la del modelo. Si yo dibujara acá, en la parte de anotación, una línea de detalle, porque yo quiero complementariamente hacerle en esta visualización esta liñita, esto no aparece acá. Si yo, en vez de hacerlo esto, lo hubiese hecho con esta línea de modelo, que responder son los elementos de la realidad, lo hubiese hecho con model line, y yo la trazo, esta línea acá, va a aparecer acá y va a aparecer acá, porque eso que estoy dibujando, yo lo estoy definiendo como que es un elemento del modelo. ¿Es una raya en el cemento o es algo que yo marqué en la realidad? Si yo en la realidad lo voy a ver. Cuando yo duplico una visualización, tomo una de estas visualizaciones que están acá y las duplico, cuando yo solamente lo duplico, no me va a traer las cosas complementarias. Si yo esto lo tomo y lo duplico con detalle, ¿qué significa detalle? Aquella metadata complementaria que no pertenece a la realidad, pero yo la necesito metida adentro. ¿Cómo está compuesta hoy la información que va a aparecer en todos lados? Bueno, lamentablemente, por más que se usen estos layouts que están acá, aparecen de esa misma manera. Puede ser que se administre la información del CAD de una forma que esté todo correcto, todo en Z georreferenciado y vinculado, pero seguramente, o en muy pocos casos, nosotros conocemos que la información complementaria, que no es modelo, que no pertenece a la realidad, esté en un lugar diferente, y eso no me produzca una intoxicación a nivel masivo de datos, porque esa información, cuando vaya a entrar en estos modelos de Revit que están acá, lamentablemente, si están hechas de esa forma, van a intoxicar todo lo que sucede. Si yo no me cuido de la estructura de datos de los modelos de CAD, que estén concertados en el mismo lugar, que la información del modelo esté escindida de la información complementaria, yo seguramente
en esa instancia de cómo lo vinculo a esto, cómo lo que yo produje en un mundo, cómo me va a afectar al otro mundo. Este es el mundo del CAD, que está todo desmembrado, que nada está en el lugar que tiene que estar, y seguramente que mucha de la información documental de niveles, cotas y demás aparecen acá, que cuando yo lo transito esto y lo uso como input en mis modelos que siguen, que es convertir la enorme cantidad de información provista por el mundo del CAD dentro del mundo del BIM, simplemente es imposible de hacerlo porque me obligaría a mí a ir poniéndola en el lugar que tiene que ser cada vez que lo haga que hacer, y en realidad lo único que tengo acá es un ruido de fondo enorme. Cuando en realidad, cuando yo me traigo estos documentos, y estos documentos están estructurados de una forma totalmente diferente, documentos, vamos a ver que algunos de estos están armados de otra manera, déjenme un segundito acá, estos masters, ¿no?, que nosotros vamos a hablar, estos documentos que están acá, que están hechos de esa forma concertada, cuando a mí me van a inyectar esa información en el mundo de los modelos BIM, de los módulos que yo tengo que transaccionar, y los traigo acá, bueno, yo lo voy a generar de una forma totalmente diferente, ¿no? Esta información que otras personas, otros personajes con otras herramientas produjeron, cuando a mí me cae esto en donde me tiene que caer, me va a traer un tipo de organización con la que yo puedo seguir transaccionando porque me va a caer en el lugar sin la información que me hace ruido para que yo lo pueda complementar. Vamos a ver ahora un poquitito más, más de estos temas conceptuales que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros generamos este tipo de documentación, este tipo de concepto que nosotros estamos definiendo. Yo les voy a pasar rápidamente un videito para que entendamos qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Esto que está sucediendo acá, esto es un astillero y están haciendo un barco. Yo le dijera cómo están construyendo eso, no hay ninguna palanca automática que venga y diga, te hago el barco por completo, sino que en realidad esto es como se construye un barco, un tractor, una plancha, un avión y también un edificio. No hay nada que ipso facto venga y te genere el modelo. ¿Cómo se están generando estos modelos? Por partecitas que se ensamblan en subensambles, que se ensamblan en partes mayores, estas partes mayores tienen otros ensambles, cada vez más hacia arriba, y que todo junto finalmente da un barco. ¿Cómo es la estructura de datos de este archivo? ¿Cómo construye el resto de las industrias, que no sea la arquitectura, ingeniería de construcción? Metalmecánica, automotriz, la naval, la aérea, la industrial. Ellos que nos llevan 20 años de ventaja conceptualmente en los modelos BIM, construyen todas las industrias de la misma forma, no importa cuál sea el software que utilicen. Se llaman partes y ensambles. No hay un archivo barco, hay una partecita que es tornillo, que se ensambla una parte mayor, esa parte mayor puede ser una brida, se inserta una parte mayor que puede ser una cañería, esa cañería forma parte de un sistema, ese sistema, y así se va construyendo. Una tuerca en una rueda, la rueda con el eje con la cubierta con el freno, los pedacitos que están adentro, y así se va construyendo el auto. A ninguno de estos personajes se le ocurrió hacer un archivo único que diga barco y que contenga todo, porque un concepto que está preparado para cada vez tener más información y sea cada vez mayormente transaccionado, y que cada vez los actores que generan procesos de input de data y de output de data, cada vez contra el mismo barco, todo ese tipo de movimientos de archivos, cada vez este barco se va a poner peor hasta que va a llegar un momento que llega el colapso y el archivo y la base de datos se va a corromper. Porque va a estar destinado a eso. Porque esto no va a durar 100 años. Este es un modelo de datos que tiene que estar pensado para que se utilice durante toda la vida. Por lo tanto, si nosotros no estructuramos perfectamente cómo están compuestas estas partes de ensamble, cómo está estructurada esta base de datos, vamos a estar construyendo algo de los cuales nosotros no pudimos aprender nada, que es este concepto de cómo yo puedo armar todo ese tipo de información.
Déjenme mostrarles un concepto que nosotros tenemos desarrollado, que es una palabrita simplemente, que nosotros llamamos Beambox. Beambox es un concepto, a ver si lo tengo por acá, vamos a ejecutarlo. Perdón, Héctor, me parece ¿Sí? que vale la pena aclararlo porque vos sos muy perfil bajo. Lo que va a mostrar Héctor es una genialidad de procesos, una genialidad que el mundo está mirando. Es producción propia y la verdad es que no es menor decirlo porque vos lo vas a mostrar como al pasar y la verdad es que esto, puesto en la industria de la construcción, ordena muchísimos procesos que antes no estaban ordenados. Con esto de que BIM es un concepto que ordena personas, procesos y herramientas de forma colaborativa y trazable, es la primera vez que empezamos a ver a la industria de la construcción como una industria y no una cosa tan manual y tan artesanal como estamos acostumbrados en toda Latinoamérica a trabajar desde la época de los romanos. Les diría que no cambió nada. Así que, nada, me quería hacer un llamadito de atención porque Héctor tiene la capacidad de explicar de forma muy simple conceptos muy complejos que además tienen muchos años de estudio y esta es una de la síntesis de muchísimos años de trabajo. Héctor. Gracias, André. Vamos a explicar, por lo menos como entendemos nosotros, que es la misma forma que lo entiende el resto de las industrias, cómo es una conceptualización de estructura de base de datos. Esto que ven acá es un concepto que nosotros tradujimos en un programa, no hace falta que tengan Beambox, pero esto lo explica, sobre cómo es que estas partecitas se ensamblan en un todo. Y fíjense que acá hay diferentes mundos, el mundo del CAD, el mundo de Revit, en este caso, esto porque fue presentado en su momento en Autodesk allá en Las Vegas, tenía los productos de Autodesk, pero podía tener otro tipo de producto totalmente distinto. Pero acá tenemos el mundo del CAD, el mundo del Revit, el mundo de la coordinación 2D y el mundo de la coordinación 3D, y después estas pastillas siguen para allá, ¿no? La parte analítica, la parte de comunicación, etcétera, etcétera. Pero acá es el mundo del CAD. ¿Cómo está armado conceptualmente? ¿Cómo tendría que estar armada una estructura de datos si vos me decís que vos tenés que armar partes y ensambles? Si ven acá arriba dice sistemas y de este lado dice niveles. Si yo tengo que definir para el área de lo que es arquitectura y ingeniería de construcción, una obra de arquitectura, por ejemplo un edificio, no una obra lineal, que tiene otra conceptualización, y un puente, pero un edificio sí, ¿cuál es el mínimo elemento del cual lo puedo partir? Es un nivel y un sistema. En esa conjunción de un nivel y un sistema yo tengo un único archivo. Entonces yo vengo acá y digo gas del piso 2, y yo vengo gas y piso 2, acá hay un archivito que en el mundo del CAD va a ser un único archivo que yo lo podría llegar a abrir. ¿Qué es lo que hay hacia la derecha y hacia abajo? Lo que hay hacia la derecha y hacia abajo son los grandes colectores, que nosotros los llamamos masters. Estos son ensambles. ¿Cuáles son los dos tipos posibles de ensambles que yo puedo tener si yo divido la estructura de datos? Bueno, un ensamble justamente por niveles, como si fuesen franjas, en donde concurre toda la información de todas las ingenierías de ese nivel, arquitectura, cielos rasos, software techo, estructura, recondicionado, lo que vos tengas, y todos estos archivitos que están acá, yo los colecto acá en este máster. Este es un colector que colecta en este sentido, y eso se llama máster de nivel o máster de piso. En el sentido vertical, cuando yo quiero reunir toda una ingeniería, esto se llama máster de sistema, y acá colecta verticalmente de esta ingeniería, que es la arquitectura o de estructura, todos los pedacitos en este máster. Entonces veo toda la arquitectura, toda la estructura, y por supuesto, estos másters son mezclables entre sí, para que yo pueda tener respuestas de todo el contexto, de todo el conjunto, sesgadas en una porción, en un piso o en un total. ¿Hay alguien que tiene un micrófono abierto? André, me parece. Ok, vamos a seguir. Y después acá está el master que colecta la información de todos los niveles. Nosotros usamos Beambox naturalmente, volvemos a decir, no hace falta que ustedes lo usen, pero es un acceso directo. Si nosotros hacemos un clic ahí, en ese sistema, ese piso, lo que va a hacer esto es ir a abrir el programa asociado, este es AutoCAD, y va a abrir el pico y pala que le decimos nosotros, el sistema,
pero además que tiene metidos como vínculos todos los otros sistemas que lo necesitan para complementar. Si yo abría acá el aire acondicionado del piso 6, yo lo que tengo que hacer es el aire acondicionado del piso 6. Ahora, ¿qué tiene esto? Esto tiene la arquitectura, la estructura y cualquier otro sistema complementario que haga que la persona que está haciendo esto haga solamente lo que le corresponde. Este archivito pesa muy poquitito, pero ya tiene la información que tiene todo el resto. Si yo sigo manejando todo este tipo de información, obviamente a niveles mayores de elementos tridimensionales, cada vez voy a tener más información 2D y 3D. ¿Por qué mostramos esto? Porque tendremos que entender cómo se arma una estructura de datos, porque todo el material que nosotros vamos a distribuir, que está automatizado, ustedes lo van a poder utilizar si y solo si lo utilizan con estos conceptos que vamos a explicar ahora. Esto es un template, ahora vamos a hablar un poquito del template, que es esta información que está acá. Ustedes van a tener toda esta información distribuida, y dentro de esa información hay una base de datos ya constituida, totalmente armada, que va a tener esta estructura compositiva. ¿Cuál es la estructura que tiene? Adentro de este template, vamos a explicar qué es un template, van a tener estas dos carpetitas. Dentro de estas carpetitas una carpeta de información general, que tiene ese WG que nosotros tenemos que desarmar, vamos a ver después cómo es un proceso de desensamblaje y ensamblaje, y después hay una carpeta que se llama BMO, que es BIM Manager Office, que ya tiene definido un sector. El sector es para archivos, para proyectos complejos donde puede haber muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, las Torres Petronas, que tenían 2 edificios. Bueno, tendrían 3 sectores, una torre, la otra torre, y ese elemento de conector que tenían abajo, digamos que la unía a las 2 torres, porque en realidad son 3 proyectos que están ocurriendo, por lo tanto eso se podría haber armado para dividir justamente el problema en 3 sectores. Cuando voy al sector, van a encontrar en esta parte solamente del CAD, ahora, esto se llama draft. Draft es la parte conceptualmente que se define con las herramientas nativas CAD. Y cuando yo entro en draft, esto es una estructura de datos posible que ustedes pueden recurrir para organizar este trabajo que están haciendo en CAD. ¿Cómo está organizado esto? Esto está organizado, empezando por acá, por los sistemas que intervienen. En esa matriz que nosotros veíamos, todo lo que estaba en el rectángulo ese azul, cada uno de esos archivos que nosotros llamamos pico y pala, ahí es donde se trabaja. Eso reúne todos los sistemas que contenga ese proyecto. Acá reunimos todos estos sistemas para que lo tengan disponibles con esta nomenclatura: agua fría y agua caliente, arquitectura, baja tensión, climatización, comunicaciones, curtain wall, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está explicado en los videos para qué es cada una de estas cosas. Estos son todos los sistemas, o sea, las partecitas que estaban arriba, que componen un proyecto. Si yo me voy al de arquitectura, lo que tiene metido dentro son todos los niveles que tiene este sistema, desde las fundaciones, subsuelo 01 hasta el piso 7. Este es el template que van a recibir. Y si yo entro en el piso 0, acá solamente me voy a encontrar un archivo. Aparecen los archivos de bloqueo y los backs porque yo los salvé y los guardé, pero se van a encontrar con este solamente archivo y una carpeta de backup por si quieren backupear alguna evolución del proyecto. Pero de esta estructura de datos, para que se lea y para que ustedes la puedan replicar 1.000.000 de veces, nadie le puede cambiar el lugar a las cosas ni le puede cambiar el nombre, porque es una estructura que está preenlazada, y la verdad es que es caprichoso pensar que para el próximo proyecto la arquitectura de la planta baja se tiene que llamar distinta. Ahora, si yo agarro los BEPS o agarro las protocolizaciones de la mayoría de las empresas y de muchos países, hay un capítulo, un apartado que dice naming, que es así de gordo, donde te dicen que cómo tenés que nombrar el archivo. El número, no sé, 3 o 4 siglas para el número del proyecto, guión, medio, bajo, el nombre de la obra, el identificador, no sé qué cosa, la empresa que lo produce, y en alguna parte de ese gigantesco string está para qué es ese archivo. Cosa que es ilógica si yo quiero realmente duplicar mi capacidad de producción para dejar prearmadas cosas que yo sé que voy a necesitarlas. O yo no voy a necesitar la arquitectura, la estructura, la instalación sanitaria, la eléctrica para el próximo proyecto.
Esto a mí me inhabilita un proceso de automatización en donde yo puedo generar esta base de datos, que es un template. Esto que está acá es un template BIM, no un template o una plantilla normal con la que yo empecé trabajando en AutoCAD, en Revit o en Excel. El concepto es mucho más abarcativo y es toda una estructura de datos que yo la tengo prearmada y preensamblada, que está vacía de proyecto, pero llena de inteligencia, con la que yo puedo empezar un nuevo proyecto. ¿Cómo se organiza eso? Bueno, teniendo estos lineamientos. Nadie le cambia el lugar, nadie le cambia el nombre, donde se trabaja en los sistemas están subarmados por niveles y dentro de los niveles un único archivo donde trabajar. Eso es lo que es un sistema. Este sistema que alimenta, como lo veíamos en esa matriz, estos sistemas alimentan los máster de piso y los máster de sistema. Si yo voy a los máster de piso, lo que tengo acá son los pisos. Y si yo me pongo acá adentro, en el P00, tengo un único archivo, mismas consideraciones pues lo tengo abierto, que me dice máster de piso de 00. Este archivo que pesa nada, fíjense lo que pesa, nada, tiene la información de todos los sistemas de ese mismo piso. Esto es un máster de piso. Y esto que está acá es un máster de sistema, que me encuentro adentro, justamente todos los sistemas que componen este proyecto. Y si yo me meto acá adentro, tengo un único archivo, que este archivo tiene todos los niveles de ese mismo sistema. Vamos a verlo trabajando esto para que se entienda el criterio de organización. Este archivo que está acá, que es lo que nosotros estábamos mirando en un principio, tiene toda la información de lo que aparece acá. Este archivo es un master. Este archivo está reuniendo la información total del proyecto. Este archivo es un ensamble. ¿Qué tiene metido adentro? Y para que se entienda toda la información, tiene metido dentro los máster de piso que componen el edificio. El subsuelo, P00, P01, P02, el P03 es una planta típica que abarcaba hasta el piso número 9, después el 10, el 11 y el 12 y otros elementos complementarios. Este máster, de información que yo tengo acá, si yo lo abro, este máster de piso se trae los pedacitos que componen el piso. Por lo tanto, tengo arquitectura, electricidad, sanitario, todos los másteres que componen esto. Si yo voy de mayor a menor y abro este máster de piso, vengo acá y le digo open, abrime este máster de piso, cuando yo entre a ese máster de piso que está por acá, ahora vamos a ver lo que contiene adentro. Si yo ahora me metí adentro del máster de piso con el mismo concepto de modelo, acá tengo el modelo, lo que tiene este máster de piso son las partecitas particulares de cada uno de los sistemas que intervienen en este piso. Y si yo me voy al P00, o sea, lo abro de acá, este archivo, este P00, el P00 acá solamente tengo, vamos a abrir lo que este es para hacer otra cosa, acá tengo la información solamente de este P00, que yo tenía por acá, vamos a abrir de acá, este P00, o sea, acá es donde se trabajó realmente, este máster de piso P00, vamos a decirle open, acá es donde yo estoy trabajando particularmente, donde yo hago el esfuerzo de proyecto, que si yo voy al modelo, yo ya tengo enlazado el máster del piso de su mismo piso. Yo lo voy a descargar a esto. ¿Por qué esto es así? Porque yo lo que tengo que resolver acá es la arquitectura del P00. Esto es lo que yo tengo, este es mi trabajo, esto es lo que yo estoy haciendo acá. Que además tiene otro archivo de demolición, porque si yo tengo que entender otro tipo de evolución de fases, por ejemplo, pero lo que yo estoy haciendo es esto. Ahora, si yo estoy haciendo la arquitectura y es lo que lanza el proyecto, ¿no me tengo que enterar de lo que pasa con el resto del proyecto? Obviamente que sí, y por eso esto tiene enlazado el máster de su mismo piso, que cuando yo lo enlazo, me trae todo menos lo que yo estoy editando particularmente. Entonces, lo que yo logro de esta forma es que yo no importa si estoy trabajando en la parte o el todo, Cinco tiene una percepción y tengo el pulso del cambio de lo que pasa con todos los personajes que están trabajando conmigo. Porque si yo hago un cambio, el estructuralista tiene que ver el cambio, y si el estructuralista hace un cambio, yo tengo que ver lo que hace el estructuralista, y esto es válido para cada una de las ingenierías. Por lo tanto, estos procesos lo que permiten es que yo no pierda de vista lo que pasa con la totalidad del proyecto, de la parte al todo.
Y después, ¿cómo lo estructuro a esto? Esto lo estructuro en los grandes másters que aparecen acá, o en las porciones, en donde yo, en estos criterios de visualización y de comunicación, ahora sí estoy en otra instancia, y ya no estoy en el modelo que reúne toda la información, sino que estoy particularmente en lo que quiero comunicar, puedo ejecutar tareas de automatización predefinidas, porque nunca le cambié el nombre a las cosas. Entonces, si yo vengo acá, y esto es parte del uso, después hay un video donde les va a mostrar parte de esta botonera que nosotros vamos a distribuir completamente, esto tiene muchísimas acciones, pero tiene una acción que prima facie ustedes pueden utilizar para empezar a ordenarse conceptualmente, que es esto que está acá. Esto lo que hace este botón, dentro del viewport es ver todo, y después este control de layers que aparece acá, lo que hacen es organizar lo que ustedes quieren particularmente ver. Por ejemplo, los niveles. Acá hay niveles de subsuelo, estos son plantas especiales, como entrepisos, sala de máquinas, etc. Y estos son plantas que están sobre cero. Por lo tanto, si yo acá quería ver el subsuelo 01, como lo indica, me voy a este botón y le digo yo quería ver el P01. Y si acá tenía todo, porque esto se arma en 2 minutos, ustedes arman una documentación completa, y acá es el P00, me voy al P00 y le digo P00. Y si acá veo todo y digo el P01, simplemente le ponen un botoncito y dice quiero ver el P01. Y voy a ver solamente el P01. ¿Esto anda solamente para este proyecto? No, porque esto anda para cualquier tipo de proyecto. Si yo vengo a este, a ver, vamos a ver si está este máster que está acá, ahora vamos a hablar de esto que está acá, que es un template, este template que está acá, y si yo viera, por ejemplo, déjenme a ver si lo puedo encontrar, el archivo que estoy tratando de buscarles acá, vamos a ver. Mucho acá, por ejemplo, ¿no? Yo acá tengo este máster, esto es un máster de sistema de arquitectura, fíjense que acá yo tengo arquitectura de P01, P02, P00, estructura de P00, o sea, todo lo que le compete a lo que yo entendería como que es una documentación de arquitectura, esto lo tiene, pero si yo vengo acá, eso va a actuar de la misma forma. O sea, con el mismo botón, yo veo todo, o le puedo decir, yo lo que necesito ver es el P00, me va a mostrar el P00, o necesito ver el P01 y tengo el P01. Y volvemos al otro, ¿no? O sea, si yo tengo mucha información que aparece acá, como esta que hice, si esto era arquitectura del P01, después tengo grupos de combinación, por ejemplo, en donde yo solamente digo, yo quiero ver arquitectura y estructura del piso 1, lo mismo que acá. Y acá yo podría hacer otro tipo de conceptualización. No quiero arquitectura ni nada, sino quiero solamente una ingeniería. Por ejemplo, solamente la parte eléctrica, y esto me hubiese dejado la parte eléctrica. Recordar sobre qué estamos trabajando. Estamos trabajando sobre todo este conjunto de datos, que este conjunto de datos está recibiendo las partes indivisas, individuales, los sistemas, las partes, que van componiendo de una forma escalar hacia arriba el todo. Si yo tuviera que ejecutar este tipo de acción, ¿cómo lo ejecuto? Ahora, ¿cómo yo hago para que cuando salgan de esta clase ustedes puedan decir, bueno, tengo un material que me han distribuido, tengo una cantidad de cosas que me han facilitado, tengo una gran posibilidad sobre cómo organizar la información? ¿Cuál es el paso 2 que tengo que hacer? Entonces vamos a ver un poquito este tema del paso 2, déjenme cerrar acá un poquitito, para tratar de entender, fíjense la complejidad, ¿no? O sea, yo estoy cerrando las cosas que ya vimos, no es que el tema del CAD no sea complejo, es muy complejo. Ahora, si esto obviamente no lo articulo de la forma que lo tengo que articular, sinceramente vamos a estar generando una locura, ¿no? Vamos a ver entonces la partecita, vamos a ver qué es lo que nosotros vamos a tener acá. Se van a encontrar con que en esta estructura de datos, en esto que nosotros dejamos planteado, hay un archivito que dice proyecto todo junto. Esto lo van a encontrar acá. En esto que estamos distribuyendo, acá hay un template. En este template, para que jueguen un poquito,
en la parte de info, que complementa la BMO, está por fuera de lo que es la BIM Manager Office. Acá, aparte de un logo, hay un DWG. Este es el archivo que está todo junto. Esto es lo natural. Este es el archivo que yo abrí acá. Y por el otro lado, lo que yo tengo es este template que yo tengo acá, DMO, sector, etc. Yo voy a estar trabajando ahora, acá particularmente, en sistemas, en este archivito que dice la arquitectura. Este archivito que está acá, este que está acá, es este archivito que está acá puesto como arquitectura simplemente solito. Vamos a ver cómo se hace esta transacción de datos y qué es lo que aparece. La secuencia sería esto que nosotros le estamos dando, o con la ejercitación que tendrían que hacer para los que están haciendo el máster. Ese archivo no se copia, ese nosotros lo llamamos el santo grial. Ese es el repositorio de toda la cultura que pudimos generar y toda la inteligencia que le podemos seguir dando en la medida que nosotros crecemos intelectualmente. Eso es una base de datos estructurada, preenlazada, que contiene toda la información que se vincula entre máster de sistema, máster de pisos y máster, que ya sabe que se tiene que comunicar entre ellas. Lo único que no tiene es un proyecto. Como no tiene un proyecto, lo que hacen es copiar esa estructura de datos en la carpeta donde va a generar el proyecto, y ese es el nombre del proyecto, no en otro lado. Ese título es el título del nombre del proyecto. Toda la data que está ahí adentro siempre ocupa la misma posición, siempre ocupa el mismo nombre, por esto que le vamos a contar ahora. Si yo estoy acá, en ese archivo, en ese master que aparece, y yo lo que abrí es el master, van a encontrar con esta información. ¿Qué es lo que tiene esto? Esto tiene a modo de links, todos los máster de piso que intervienen en este proyecto. ¿Y qué es lo que aparece acá? Lo que aparece acá son los sellos que están en esta posición porque me indica que si este sello aparece, nadie se puso a trabajar. El sello es un reaseguro, es un sello de seguro, de que si el sello está y yo en un momento lo veo, es porque ese nivel, ese sistema, esa ingeniería, todavía no le inyectó datos al proyecto. Lo que yo cuido acá es el proyecto. ¿Y cómo se enlaza eso? ¿Con qué concepto se enlaza? Con un proceso de vinculación. Ahora, esto que está acá, ¿por qué pesa tan poquito? Si yo vengo acá y veo los tamaños de los archivos master que tienen toda la información, este master que está acá, fíjense lo que pesa, 187 KB. O sea, todo eso que ustedes vieron ahí pesa 187 KB. ¿Y cómo está compuesto esto? Y esto está compuesto por los máster de piso, que los máster de piso pesan muy chiquitito, fíjense, 157 KB. Empiecen a hacer la suma, ¿eh? Y esos máster de piso, ¿cómo están compuestos? Por los sistemas, que si yo voy a ver cuánto miden, el P00, cuánto pesan, solamente el P00 pesa más que la sumatoria de eso. Este P00 pesa 177. Pero aparte de tener el P00, tiene el P01, que pesa 226. Ya no me cierran la cuenta. Ya la sumatoria de dos porciones de eso, cuando yo vengo acá, ya no me cierra la cuenta. ¿Cómo puede ser que este archivo pesa solamente 184 si la sumatoria de esos dos que yo tengo, y solamente mostré dos? Fíjense todo lo que tiene esto acá adentro, porque esto tiene muchísima información. ¿Cómo puede ser que pese lo que pese? Pesa lo que pesa justamente por una cuestión de concepto que tenemos que entender. ¿Por qué el resto de las industrias hablan de partes y ensambles? Porque si yo ensamblara todas las porciones, y todas las porciones me aportan a mi base de datos toda la información que contenga en cuanto a megas, que es lo que tengo que ver, ahí es donde la placa de video, los discos rígidos, la RAM empieza a colapsar, entonces sí vas a necesitar una máquina de la NASA. Todo eso, si todo eso me aportara esa información, esa única base de datos, colapsaría. ¿Cómo es conceptualmente, cómo está armado esto? Entonces vamos a ver cómo se arma una base de datos, para que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de partes y ensambles. Cuando hablamos de partes y ensambles, nosotros tenemos que tener esta visualización. Cuando nosotros estamos frente a nuestro computador, a nuestro ordenador, y vemos la parte digital en la pantalla, nosotros estamos viendo en realidad una interpretación de lo que pasa en un lugar que nosotros no vemos.
¿Y cuál es ese lugar? ¿Cómo se llama ese lugar que nosotros no vemos? Se llama base de datos del dibujo, es la famosa BDD. Todos los software gráficos tienen una base de datos general que es donde sacan el core de programación, pero cuando uno ejecuta una línea o una pared, automáticamente se van atrás de la computadora a un lugar que no vemos y que la placa de video y todo el programa interpreta y nos lo muestra en la pantalla. Eso que aparece por detrás es la base de dibujo. Eso es lo que pesa. Lo que yo me llevo en un pendrive, lo que comparto en un Dropbox, lo que le paso a alguien, en realidad es la base de datos del dibujo. Y ese es el gran problema, es que nadie empieza a ver esto, pero es con lo que nosotros estamos trabajando. No podemos no verlo. Es como si un cirujano quisiera prescindir de la tecnología, de lo que puede hacer con un escalpelo. No puede no saber lo que pasa porque es su herramienta. No tiene que ser el fabricante del escalpelo, pero sí tiene que saber cómo se usa. A nosotros nos tiene que pasar lo mismo. Por lo tanto, nosotros estamos construyendo bases de datos, que en el mundo tridimensional es mucho más pesada que esta. Si este es el archivo de arquitectura y supongamos que pesa 10 megas en su base de datos, tenemos otros tantos complementarios. La estructura supongamos que pesa otros 10, las ingenierías, todas las ingenierías supongamos que pesan 10. Si yo armo esto en un colector, que es el ensamblaje, y yo paso directamente, la sumatoria de los tres me tendría que dar 30. Entonces acá debieran entender esta máxima. Todo lo que pasa por la base de datos pesa. Si esto realmente fuera así, si la transacción entre archivos, cuando yo lo colecto en el máster, pasaran por acá, por la base de datos de este máster, este le aporta 10 más 10 más 10 son 30. Pero nosotros vimos ahí que ese máster, esto que está acá, que tiene toda la información, pesa muy poquitito. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Lo que tenemos que entender que los ensamblajes funcionan de esta manera. Todo lo que no pasa por la base de datos no pesa. Y esto es lo que pasa con los links y los XREF. No pasan por la base de datos. Van directamente al área de la gráfica. Por lo tanto, ¿cuánto pesa este archivo? ¿Este archivo pesa la sumatoria de estos tres? No. Pesa muy poquitito, es una llamada mínima que se tiende a esta información. Si yo abro acá un nuevo dibujo desde cero, para mostrarles a ustedes cómo es, estoy empezando un archivo de AutoCAD, esto es el equivalente a empezar un archivo de Revit desde cero, vamos a cambiar las unidades, vamos a poner las unidades métricas, ahí está. Y yo lo grabo esto en el escritorio, File Save As, y les pido a ustedes que ahora alguno haga la cuenta. Esto es un colector, que es el mismo concepto de ensamble, que se construye con XREF, y si estuviese en el mundo de Revit o otros, se llaman links. El concepto, de nuevo, problemas herramientales, conceptuales y procesales, se llama así. Y yo digo, ¿cuánto pesa esto ahora? Si yo voy a mi pantalla y veo este archivo DWG que debe estar en algún lado por acá, que lo dejé tiradito, y le pregunto, ¿vos cuánto pesás? Y voy a sus propiedades, pesa 214 bytes. 214. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner acá en desktop, y vamos a ver cuánto pesa este archivo que acabo de ejecutar, colector, fíjense, vamos a ver cuánto pesa. Pesa nada, 17 KB, o sea, es la nada misma. Vamos a dejarlo acá clavadito, 107 KB, nada, Resulta que este archivo, yo empiezo a coleccionar información. Voy a hacer un attach, que así es como se hace, no lo puedo hacer en cualquier lado del attach, hay todo un proceso, eso lo explica, es decir, me voy a empezar a coleccionar información, ¿desde dónde? Y mira, desde el lugar donde yo tengo data. Vamos a traernos, por ejemplo, desde este lugar, desde este lugar, desde este lugar, vamos a traernos desde acá, y vamos a traernos parte del ejercicio. Acá hay un ejercicio resuelto, y yo me voy a traer de BMO, del sector, de draft, la colección, me voy a empezar a traer los máster de piso. Le voy a decir, mira, necesito que me traigan la fundación. Esta fundación pesa 161. Tráeme la fundación. Plum.
Y ahora esto empezó a colectar datos. Vamos a dejarlo acá. Y esto empieza a colectar datos. Cuando lo traiga, ¿qué me trajo? Todos los sistemas que esto tenía colectado. Yo lo voy a grabar a esto. Control S. Vamos a mirar acá. ¿Cuánto pesó ahora este archivito master que yo tengo acá? 24 KB. Nada. No sumó todo el resto. Me voy a traer otra cosa. Me voy a traer, en vez de la fundación, me voy a traer, vamos más arriba, de acá, del sector, de draft, del máster de piso, me voy a traer el P00, que pesa 219, y me lo traigo. Y me traigo más información, ¿ok? Y lo grabo. Me trae toda la información y lo grabo. Ya me trajo otra información, porque la fundación no tenía datos, pero el P00 tenía datos. ¿Cuánto pesa esto? Lo veo acá, 30 KB. Y si yo me traigo, sigo colectando data y me traigo todo el barco si yo quisiera, me puedo traer todo el conjunto de información que se me ocurriría, y me traigo el P01 y me traigo todo lo que este proyecto tenga. ¿Cuánto va a pesar este archivo? Este archivo que está acá, cuando yo lo grabe, va a seguir pesando casi nada. ¿Por qué ocurrió esto? Justamente por este concepto. Un link o un XREF no pasa por la base de datos del dibujo, por lo tanto, lo único que colecta la base de datos, esos porcentajes que subieron, fueron las llamadas particulares a dónde está el archivo, con qué nombre. O sea que si yo en ese archivo de ese nombre, hoy le pongo una casita, pero mañana le pongo un aeropuerto, este archivo va al aeropuerto. Entonces es ridículo pensar que yo en el naming para cada proyecto le tengo que cambiar el nombre de las cosas que yo sé que tengo que colectar, porque tengo que empezar con estos procesos que los voy a necesitar cada vez de nuevo, donde podría tener toda la estructura prearmada, todo el proyecto vinculado, todos los masters hechos, del día número 0. Y yo lo que me pongo a hacer es el proyecto, que es por el cual me pagan, no porque yo trabaje de cadista o de revitero. Ese es el trabajo que tengo que coleccionar. Por favor, dejen de ponerse las articulaciones en los naming, en donde los nombres de los archivos está la definición del proyecto completo, porque no me permite generar estos procesos primero, procesos de enlazado automático preestablecidos y procesos de automación, como lo tenemos acá, ya hecho mucho tiempo antes. Este es el criterio conceptual con el que tenemos que empezar a armar las cosas, porque esto va a pegarle directamente como lo arme acá. Entonces, ¿cómo sería este proceso de desarmado? Salgo de acá, muy lindo lo que me dijeron esta gente, pero ¿cómo hago yo mi ejercicio? Entonces, mi ejercicio sería, ¿cómo hago para pasar de este archivo que está todo junto? ¿Cómo empiezo a meterlo en un protocolo? ¿Cómo hago para que esta información que está toda desestructurada empiece a estructurarse en algo que yo ya tengo? Bueno, toman el template, lo copian, ahí lo bautizan, le dan un nombre y empiezan un proceso de desarme. Porque yo ya lo tengo armado en esta arquitectura de P00. Yo ya tengo las vinculaciones con todo. Fíjense que yo tengo el máster de piso acá esperando. Si yo lo recargo, yo tengo lo que pasa con el resto de las ingenierías de mi piso. ¿Qué pasa con la estructura, con el clima, con el sanitario, agua fría caliente, electricidad, el entorno? Tengo todo prearmado. Lo estoy descargando simplemente para que se entienda lo que estamos haciendo. ¿De qué soy dueño acá? ¿Cuánto pesa este archivo? Este archivo, como está solito en su base de datos, tiene muy poca información. Entonces lo que yo tengo que hacer es, esto que tengo desestructurado, la información que ustedes tengan, empezar a reunirla. ¿Esto se reúne en cualquier punto? No. Tengo que definir cuál es el punto 00 estratégicamente. El 00 de cada uno de estos ejercicios está en el centro de ese circulito. Esto se junta acá. Entonces, vamos a empezar a ensamblar a esto y vamos a ver qué pasa en otro lado. Esto va a pegarle directamente a la persona que yo tengo asociada a Revit, que está esperando esta información. Este personaje de acá que está trabajando en Revit, resulta que yo le voy a poner información. Y mi ingeniería de datos me dice que yo tengo una visualización que va a estar mirando cómo link, que es el mismo concepto, no pesa nada, ¿qué pasa con este máster de sistemas de arquitectura? Porque tengo este máster de piso que yo tengo acá,
vamos a cargar cualquiera de los dos, que yo lo recargo, y lo que voy a hacer, lo que va a pasar con esto es que yo voy a tener una información cargada acá, que hoy no va a tener absolutamente nada, porque nadie se puso a trabajar en ningún lado. Oh, perdón, esa no era esta de acá. Este de acá no, unload, pero este es el mismo criterio, ¿eh? Reload, acá, vamos a cargarle por ejemplo ese máster de piso, no era este tampoco, vamos a cambiarlo, vamos a decirle que este máster de piso de acá, vamos a recargarlo vamos a ir a la estructura, así lo hacemos en vivo, para que no vean que no hay nada del otro mundo. Vamos a ir acá, vamos a ir a nuestro webinar. Vamos a tomar desde acá el proyecto que yo tengo acá. Vamos a ir a nuestro template, dentro de lo que es Vimeo, del sector, del draft, del máster de piso, de P00, vamos a decirle que nos traiga esta información. Como muestra ahí la previsualización, no tengo nada, lo único que me muestra son los sellos. O sea, yo desde Revit, si yo soy el modelador o estoy trabajando en una línea de producción en donde a mí me inyectan información de CAD, como ocurre siempre, yo ya estoy viendo lo que pasa en el otro mundo, por más que sea el mundo del CAD. Yo estoy enlazado, aunque no quieran. Y esto forma parte del template, porque nuestros templates que incorporan la parte de Revit, particularmente, lo mismo pasa con toda el área de Navisworks, etcétera, estamos todos preenlazados. Ahí lo que yo tengo es la visualización de lo que pasa con este archivo que está acá. Vamos a este archivo que está acá a descargarlo, para que solamente nos concentremos. ¿Qué es lo que yo veo acá? Estoy viendo todos los sellos que otra persona está manejando en la otra punta del mapa. Está viendo qué es lo que pasa acá, en este pico y pala. Fíjense, este archivo de este máster de piso que está acá, está mirando la información que está en arquitectura. Y este personaje de arquitectura, para ponerse a trabajar, tiene que ejecutar este proceso de desarme. Tengo este proyecto que me lo dieron todos juntos. Entonces vamos a convertirlo en BIM, por más que sea con herramientas de CAD. Para hacer eso yo tendría que mover todo este conjunto, y lo tendría que hacer cada vez, desde este punto al punto de reunión, que es el punto 0,0. Pero como esto es una actividad que tengo que hacer para un conjunto de, digamos, de archivos, y seguramente esto va a ser muy tedioso, yo hice una programación, hace mucho tiempo no programaba en Lisp, es una programación que está en la parte de esta botonera, de esta programación que le vamos a dar, que dice acciones de desarme. Acá hay una explicación en video de cómo cargar esto, así que eso lo dejamos para que lo lean. Este botoncito que viene preconfigurado, lo que te pide es que ustedes le hacen clic, seleccionan lo que tienen que mover, le dan Enter y solamente te va a decir cuál es el punto de reunión, tu punto 00, este. Entonces eso lo que hizo fue llevarlo al 00, y ahora con mucho cuidado, con este que está todo junto, yo lo voy a seleccionar, botón de la derecha, clipboard, copy con base point, clic en cualquier lado, voy a la arquitectura del P00, pero ya de mi proyecto, clic, botón de la derecha, clipboard, paste original coordinates. Y lo que hago es retirarle el sello, porque yo, al haber ejecutado ya cosas de arquitectura, yo tengo que reemplazar este sello porque yo ya me puse a trabajar. Cuando esta persona grabe, fíjense todo lo que va a pasar. Esta es la persona que está haciendo la ingeniería o que empezó a componer el proyecto. Cuando este grabe, hay un ensamble que no tiene la potestad del proyecto, pero sí tiene la potestad de gerenciamiento, que quizás empieza a documentar. Cuando él se pasa acá, obviamente lo que va a pasar con Revit, con AutoCAD, es que te avisa que alguien cambió. ¿Quién va a haber cambiado? La arquitectura, que lo tengo preenlazado. Cuando yo recargo, me va a aparecer la arquitectura. Y es más, cuando yo esto lo grabe y me vaya más arriba, un gerente que está viendo todo el proyecto, no un trabajo de coordinación, va a pasar exactamente lo mismo y yo voy a estar viendo exactamente lo que pasó. Y acá estoy en un máster, o podría haber estado en un máster de sistema. Por lo tanto, todos los actores que estamos trabajando acá, todos nos enteramos de lo que pasó. ¿Qué pasó en la otra punta? En este punto de acá, este personaje está esperando que le llegue la información del trabajo de CAD. Como yo lo tengo enlazado, cuando este se recargue, obviamente la información esta me va a caer donde tiene que caer, me informa de todos los cambios que se produjeron, y yo puedo empezar a hacer mi tarea de modelamiento con la inyección de la definición de ingeniería de personajes que todavía no usaron nativamente las herramientas BIM.
pero sí están enlazados en un proceso BIM en donde todos nos enteramos. Y esta es la forma en que se tiene que trabajar para que todos trabajemos en forma sana, en una forma totalmente integrada, en forma, a eso sí que es simultáneo, sinérgico y colaborativo, y esto es realmente lo que nos empieza a reunir con un tipo de herramienta que no nació digamos, en el mundo de las herramientas nativas BIM, pero que forman parte de la estrategia conceptual de lo que habla un BIM. Bueno, vamos a dejarlo descansar ahora. Calculo que deben haber muchísimas preguntas, pero como estrategia general, la gran recomendación es que nunca pierdan de vista el todo y la parte. Nunca pierdan de vista que hoy todos los personajes que siguen manejando nativas herramientas CAD y tenemos que esperarlas que hagan la transición de herramientas nativas BIM, nos pueden estar inyectando de muchísima inteligencia casi en forma automática si es que nosotros resguardamos los procesos y los protocolos y si respetan las integraciones que están hace mucho tiempo antes pergeñadas para que todos nos podamos ver. Lo que quería decirles es, a ver, tenemos varias cosas para contarles ahora. Lo primero es que les va a llegar toda esta información en varios formatos. Les va a llegar dentro de los próximos, digamos, 3 o 4 días hábiles, para que nos den tiempo a terminar de procesar algunas cosas de este video. Este video, la copia de este video, para que ustedes la puedan tener. Los tutoriales de cómo se maneja esta base de datos. La base de datos con la estructura de archivos ya toda linkeada, esto que estuvo manejando Héctor. Y además, la programación automática de esa botonera que automatiza cosas en Lisp, para que ustedes la carguen adentro del AutoCAD que tengan en la versión que tengan. Vos corregime, Héctor, si no estoy siendo preciso en algo. Con lo cual, ustedes van a poder trabajar e implementar esto de un día para el otro. Hay que ponerse a estudiar un poquito, pero no es mucho, y está toda la información concreta como para ponerse a trabajar. Y esto les va a permitir a ustedes dos cosas. Por un lado, empezar a trabajar de una manera cuando alguien esté empezando a trabajar al lado en BIM o ustedes mismos, poder inyectar toda esta información fácilmente en el nuevo proceso BIM. Y si ustedes están trabajando en BIM, poder ayudar y entender una metodología que le puede enseñar con esta misma información que le entregamos a sus proveedores de información en CAD para que esa información que les den les sirva a ustedes para trabajar en BIM. Mientras tanto, y mientras Héctor ahora va a hacer una especie de resumen mental, digamos, de qué es lo que dijo, qué es lo que se olvidó y qué, porque siempre pasan estas cosas, yo los voy a dejar unos minutos con Javier Calvo. Acuérdense que esta era la primer clase de un posgrado de procesos BIM orientado a procesos, que ya ustedes van entendiendo de qué estamos hablando, que no es vamos a mostrar las funciones de una herramienta como si fuera un gran muestrario, sino que acá lo más importante el foco de lo que estamos hablando está puesto en la integración entre todos los distintos actores y las distintas herramientas con trazabilidad e interoperabilidad. Buenas tardes aquí en España. Muchas gracias por darme este tiempo. En realidad, bueno, es un lujo contar con personas como Héctor Miller. Cuando imaginamos en España, desde Miller Ibérica, tener un posgrado en BIM, bueno, lógicamente tuvimos que acercarlo a procesos, ¿no? Y sí podemos decir que nosotros conozcamos que es el primer posgrado especialista en procesos BIM. Hay que decir que siempre todo lo que vamos a explicar en este posgrado pues está enfocado desde el punto de vista de procesos y protocolos de ISO 19650, que es la nueva ISO que existe sobre BIM. Tenemos un conocimiento de esta normativa, puesto que, bueno, personalmente pertenezco al subcomité BIM de AENOR, que es un poco la marca o el sello de ISO en España.
Y bueno, pues la forma que tenemos de modelar conforme a estos procesos y protocolos es parte de lo que vamos a enseñar como dirección académica. Entonces, bueno, Fabián está poniendo ahí un link que vamos a tener una charla. No voy a entrar ahora en grandes detalles de lo que es el posgrado. Para eso tendremos una charla el próximo viernes. Y además va a poner aquí Fabián también mi contacto por WhatsApp para que bueno, podamos atender a aquellos que puedan estar interesados de primera mano, porque este posgrado empieza la semana que viene. Empezamos el jueves, día 8, con la clase 1, hoy fue la clase 0, vamos a decir. Bueno, pues Héctor ha hecho el esfuerzo de transmitirnos toda esta idea, este concepto, ¿no? que es lo que queremos transmitir al final. Y bueno, pues espero verles. Como ven, tenemos aquí la dirección académica de Miller Co. Y después tenemos colaboradores, otros colaboradores como CIPE, Leica, Lumion y Elitec. Y bueno, pues sin más, ahí están las coordenadas de contacto, queda a disposición para lo que puedan necesitar. Y bueno, no lo demoren mucho porque quedan pocos días. Muchas gracias, Javier. Bueno, esto que estábamos viendo es el link que yo les dejé, que dice información del posgrado en la universidad. Cuando ustedes entran, dejan los datos y les manda automáticamente un mail con toda la información del posgrado, pero además con la información para entrar a la charla informativa que va a ser este día viernes, en distintos horarios según los países, a las 12 de Argentina, a las 5 de España, y a las 10 de Colombia, digamos, ¿no? Pues solamente por nombrar. Pero ahí está toda la información concreta. Hagan o no hagan ese posgrado, les interese, mírenlo porque es un posgrado esencialmente distinto. En general lo que suele pasar en la educación BIM hoy es que tenemos unas propuestas donde van desde el diseño, construcción y mantenimiento, pero cuando no hay un hilo conductor y un protocolo que coordine a todos los profesores, cuando el profesor sabe de BIM y no sabe de BAM ni de BOOM, ni de construcción ni de mantenimiento, cuando sabe de BAM, que es construcción, y no sabe ni de BIM ni de BOOM, o cuando sabe de BOOM y no sabe ni de BIM ni de BAM, y nadie se encarga de toda esta coordinación, los modelos BIM que terminamos haciendo son una especie de Frankenstein, donde la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda, según las palabras de Héctor. Así que bueno, me parece que esto es una buena idea. Para aquellos que no quieran hacer un máster, hay también un montón de información, y tenemos información y tenemos capacitaciones para gente que sabe poco, que sabe más o menos, o que sabe mucho. Por ejemplo, que son capacitaciones online, ahí les puse otro, información de capacitaciones Miller Co. con certificación internacional Autodesk, donde ustedes van a poder aprender Revit bajo protocolo, en niveles y sistemas, con concepto BIMbox, no con herramienta. Acá no estamos vendiendo ninguna herramienta de nada, digamos, ¿no? Estamos hablando solamente de conceptos y de coordinación, de personas, que estos son los problemas. Los problemas no son de herramientas. Y entonces les decía que hay capacitaciones de 120 horas de Revit, online asincrónicas. Hay capacitaciones de 120 horas de Revit MEP, de Mechanical, Electrical y Plumbing, y para la gente que ya sabe modelar, pero que nunca fue educada bajo protocolo, hay un curso muy interesante de procesos BIM. O sea, no vamos a enseñar ni cómo se pone un muro, ni cómo se pone una columna, ni cómo se pone nada, pero les vamos a enseñar todo el resto, un poco lo que estaba haciendo Héctor acá, que en BIM es muchísimo más rico, que en Revit es muchísimo más rico, y que ustedes lo que podrían hacer es pasar de estar trabajando laboriosamente y yendo por la banquina con pozos, ¿no? A ver si nos podemos poner sobre la autopista y poder ir a la velocidad máxima sin estar tropezándonos como nos estábamos tropezando. Así que bueno, no sé, Héctor, yo te dejo a vos si querés cerrar esto, y bueno, nos comunicamos con todos ustedes en los próximos días por mail y WhatsApp. Las preguntas que vayan quedando, ahora que nos terminamos, vamos a ir viéndolas y las vamos a ver si después con los nombres, porque tenemos todo registrado, se las vamos contestando personalmente por mail, así no aburrimos más. Héctor. Sí,
Veo muchas preguntas, me gusta porque esto despertó el interés, hay preguntas ahí de georreferenciación, qué le entrego al cliente, una cantidad de cosas que podremos responder tranquilamente. Obviamente que eso, como dijimos, tiene conceptos de cómo lo comunico, ese sería el cómo esta información se la puedo entregar a mi cliente sin que yo entregue también mi base de datos, o cómo esto lo georreferencio y cómo lo compatibilizo, porque obviamente esto tiene que quedar en el territorio, así que para todo eso obviamente que hay escenarios. Para nosotros es muy importante estar acá, es muy importante estar en la Universidad Europea. Me parece que tiene una gran oportunidad también para comunicarse con gente de todo el mundo. Gracias a Dios pudimos hacerlo en forma internacional, para que esto lo que hace es sumar visiones y perspectivas desde todos los puntos, desde todas las culturas, y que lo único que hace es enriquecer. Y que la idea de generar estos masterclass o estos webinars específicos, nosotros los vamos a seguir desarrollando, porque hay tanta cosa para contar que lo peor que puede pasar es que solamente la dejemos dentro de nuestra simple conocimiento y dentro de todos estos cajoncitos, ¿no? Esto tiene que ser absolutamente explosivo, porque hay muchas más cosas para hacer si lo hacemos bien.